adiós al rock que no tiene final. Buenos artistas siempre escucharán. Mi nombre es Juanjo Memphis. Como sabéis, hago esta sección de música que hacemos todos los meses, un viernes al mes. Hoy el programa empieza de una forma un poco diferente. Estamos esperando a nuestra conductora del programa, Nuria Ruiz, presentadora, conductora y directora de esta sección, de este programa. Y bueno, como la estamos esperando, mientras llega, pues empezamos presentando la sección, que como os digo, yo soy Juanjo Memphis. Y hoy vamos a tratar un tema. Vamos a tratar a los Beatles. Los Beatles, y en esta ocasión nos va a acompañar un gran músico que nos ayudará a hablar un poco de ellos. Él los conoce como si se hubiera criado con ellos. Los conoce como si fuera hijos del mismo Paul McCartney. De hecho, bueno, él tiene una sala, regenta una sala, la sala McCartney Bar. Y nada, pues igual alguien lo conoce, yo creo que alguien no, bastante gente. Él es Alberto Bertrán. Alberto pues nos va a hacer varios temas y nos ayudará un poquito a hablar de estos Beatles, este fenómeno Beatles. Buenos días, Alberto. ¿Cómo pasa, Juanjo? ¿Qué tal todo? Pues nada, lo dicho, esperando a Nuria, y mientras tanto pues vamos a esperarla, tío. Aquí nosotros vamos a contar algo. Claro. Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos cuenta? Pues nada, encantado de estar con vosotros y me toca hacer el control, así que agradecido por ello y nada, aprender también de vosotros, que sois también expertos en ese sentido en música y como decía y apuntabas, pues el tema Beatles, ¿no? Que los Beatles. Beatles es un referente, al igual que Rolling Stone en su momento. Al igual que Elvis, no te olvides. Elvis, por supuesto. decía John Lennon, antes de Elvis no había nada. Sí. ¿No había hecho? Sí, algo, sí, decía algo al respecto de eso, ¿no? Ya después de Yoko Ono, pues nada. No, bueno, ya llegó Yoko Ono. Sí que es cierto que hay varias biografías que hablan bueno, no es un tema conspiranoico, pero sí que decían que a partir de un año tú tienes que saber algo de eso. En el 66 aproximadamente se hablaba de que Paul McCartney no era Paul McCartney, sino un doble. Correcto. Ahí está la pequeña historia que rodea. Es muy oscura y yo realmente no la creo. Hay investigaciones, yo tampoco lo apoyo. A Sí, ver, no que lo apoye, apoyo. sino que hay personas que han escrito, hay una española que además investigó y buceó. En ese sentido, no recuerdo ahora mismo el libro, pero si doy ahora con él, te digo cómo se llama y cómo se titula. E hizo una investigación bastante profunda al hilo de todo ello y sacaba conclusiones bastante importantes, apoyadas incluso ya no solo en la fisionomía, sino en expertos incluso en cirugía estética. Wow. Bueno, Vicente, yo creo que en esta tarde descubriremos algo. Hay mucho de qué hablar ahí. Habría que hacer un programa solo para hablar de esta historia que le ocurrió, porque es una pasada lo que le pasó. Se dice que tuvo un accidente porque una fan se le cruzó en el camino, algo así grosso modo, y un accidente de tráfico en su Aston Martin. Exactamente. O sea, que conocedores perfectamente de la historia pero vino precedido también por una historia que él no apoyaba el tema del consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y ahí a partir de ahí empezó a liarse el asunto hasta que, lo ponemos entre comillas, alguien de los servicios secretos anduvo por ahí y truncó la vida de McCartney. Eso es lo que se cuenta en el libro. Mira, Nuria, ya está aquí. Olé, hombre. Nuria, muy guay. Hola, Nuria. ¿Qué tal? Seguí, ya tenemos aquí a Olé, nuestra compañera guapa. Nuria. Ahora me va a comentar. Estamos hablando con Vicente, que también es un entendido de los Beatles, por lo que estoy comprobando. Vosotros más, yo no. Hoy el programa está Entiende cargadito. de música, entiende de música. Entiende muchísimo, yo lo sabía ya. Ahora me uno a ustedes. Venga. Venga, Nuria, pues te esperamos. Vaya va la jefa ahora que me va a explicar algunas cosas. Os dejo con Help o otro tema que vosotros me indiquéis. ¿Vale? Help. Vamos a escucharla, que yo creo ¿Sí? que merece la pena, ¿no? Venga, pues vosotros sois los que mandáis, yo no. Sobre todo los oyentes. Vámonos con Help, ¿no?
Penny Lane there is a barber showing photographs. Seguimos con esta sección. Y bueno, Nuria, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Yo no sé en qué mundo ando. Hola, acabo de llegar. Cuéntanos. Te cuento, Nuria. Hablábamos de los Beatles. Sí. Los Beatles que pese a toda esa movimiento que crearon, toda esa fama, su carrera fue bien corta. No sé si sabes que la carrera de los Beatles duró 7 años. Y en esos 7 años, pues, revolucionaron la música, ¿no? Llegaron a proclamarse los reyes del pop. Promovieron, o mejor dicho, crearon un movimiento, o la gente creó un movimiento que es la Beatlemanía. La Beatlemanía. Fíjate. Bueno, que vamos a hablar de eso todo el programa, ¿no? Sí, todo Ya, el programa. Ya antes de que yo Programa llegara... dirigido a los Beatles. Hombre, Dirigido. y tenemos aquí a Alberto Bertrán, ya me lo has Alberto presentado Bertrán ya tú y está todo. aquí. Sí, Ya ha está todo hecho. Ha hecho un buen trabajo. Oye, ¿qué hace con esa guitarra chiquitita? Se llama guitarlele. Guitalele, en vez de ukelele, guitalele, ¿no? Exacto. Y después os haré un temita con... Con la guitalele. que quiero Con que veáis lo cómo grande suena. que tú eres esa guitarra, parece más chica todavía Yo de soy lo grande, que Yo es. soy largo. Eres largo y grande de corazón. Nuria, esa guitarra Así que es grande ¿Cómo por me todos quiere mi lados. Nuri, No me digas Nuria, hola, me Hola, encantado Vicente, encantado hola, de saludarte, Vicente. de saludarte esos ojos azules que tienes. ole. Hoy vengo con gafas, sin pintacas y Vicente, ¿qué hace con nosotros hoy? Pues mira, que estaba aburrido y me he venido para acá directamente. Ah, sí. No, ¿Qué Es el te mejor gusta? plan que has hecho hoy, Vicente. ¿Te gusta nuestra- no, en serio, que hoy está nuestra compi Belén malita. De aquí le enviamos un abrazo y un saludo, ¿vale? Que se ha quedado Sí. cogida de Ah, la... sí, se ha quedado dobladita. Se ha quedado con la bisagra cogida toda la pobre. Ay, cuando la vea la semana que viene, Pobrecilla. la de broma que vamos a gastar con eso. Le vamos a echar 3 en 1. Pobre. Cuéntanos, Vicente, Agarrele burri 20 y ¿qué más? Que no sé qué ¿a más. dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues mira, ¿no? Los compañeros hoy de tu programa que conduces, pues Sí. hablando de la historia de Beatles, bueno, hablando de la historia que es extensísima, daría, y ellos lo saben, como para, Como para Mil un programas. montón, se me ha como quedado el una boli. trilogía de programa, O una más. trilogía de programa. Omar, y hablábamos de una presunta teoría de la conspiración en la que, por cierto, me acuerdo que hablando al hilo de la posible desaparición, lo ponemos entre comillas en su momento, de Paul McCartney, recuerdo en un programa de David Letterman en Estados Unidos, en la CBS, que es uno de los programas de máxima audiencia, como aquí Buenafuente o algo así, de hace un montón de años, ¿no? Y le preguntaba, Letterman le preguntaba a McCartney, al propio McCartney, dice, oye, ¿es cierto que eres Paul McCartney o eres un doble? La leyenda. Y creo que respondió, sí, es un rumor muy grande, pero ya sabes que, bueno, debido a la fama pues y a la locura que produce, pues lo que dice en cuanto a lo que escuché fue reírme. El caso es que analistas, en ese sentido, vieron detalles muy curiosos en la mirada de McCartney. Es decir, cuando mira a la derecha o hacia arriba, o cuando mira a la izquierda o hacia arriba y hacia abajo, se dice la verdad o la mentira. Y tememos que Como decía que no estaba diciendo mucho la verdad, ¿no? casi al 90%. Pero Vicente, yo creo también es que... Por Dios, si- por Dios, por Dios. Si Paul McCartney Él negaba... no cree, yo A mi tampoco. Paul, no me lo toquéis. Pero, Alberto, No me lo toquéis. si Paul McCartney negaba esto, ¿no? El por qué infundado en creencias hindúes, en el disco de Abbey Road, sabes que Salen salen todos andando, y ¿no? salen descalzos, y entonces se dice que En Abbey Road, efectivamente. cuando un difunto se presenta una fotografía por las creencias hindúes, lo suelen poner descalzo. No, y además No sé hay una por qué. portada donde ellos están andando y él tiene el paso cambiado, ¿no? El Sí, pie sí. cambiado. También, Esa ¿no, es. Nuria? Descalzo, o sea, es como Sí, No, hay o sea, una portada fíjate. donde van cruzando un, Abbey Road. cera- en Abbey Road. Exacto, Claro. donde grabaron Y están los todos míticos estudios de Abbey con Road. el correcto. mismo pie hacia adelante y McCartney lo Iba tiene... descalzo. Iba descalzo, Y un entonces. coche, la matrícula del coche también coincidía con... Es muy curioso lo Es de que- es que un provocan. escarabajo, ¿no? Es que Creo pro- recordar, ¿no, Nuria? escarabajo, Sí, exacto. Era un escarabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy que popular pro- en aquella época, que es una cosa que tampoco uno se tiene que sorprender. No, ¿eh? de hecho Tenemos ellos que ser eran, también realistas. eran y los también escarabajos, Pensar ¿no? que estamos hablando de una persona que con tan temprana edad se vuelva
una persona que mueva masas en el mundo, como es Paul McCartney, es imposible que no se hagan leyendas. Si no hubiese sido esa, hubiese sido otra. Hombre, no sé, yo tengo un recorte de prensa de la época, del año 66, creo que era en noviembre, y recuerdo que era, me parece que era el Michigan Today, y hablaba precisamente el titular, decía que Paul McCartney, McCartney muerto. McCartney muerto. O sea, es decir, evidencias que salen a la luz, decía el Michigan Today, y de hecho lo podía encontrar en internet, que no me estoy inventando nada. No, Está oye, ahí, que las noticias de los periódicos que salen hace 40 años, te pones a buscarlas y deben de estar, ¿sabes? Todas las noticias de los periódicos claro. están. La cosa es, ¿Es verdad ¿sabéis o lo no es verdad? complicado? ¿Sabéis lo complicado, chicos, del mundo de San Roque, de Marte? Del mundo mundial, del mundo mundial. Bueno, hablo con, de aquí, de con los multimedia, del otro del mundo mundo. de multimedia. ¿Sabéis lo complicado que es buscar a alguien que toque como Paul McCartney? No. Que cante como Paul McCartney. ¿Y si no que sabía? encima sea clavado a Paul McCartney. Hombre, y decidme una cosa, ¿qué pasa con la persona que desaparece y deja de ser él para ser Paul McCartney? Ese vacío que queda porque no es tan evidente Te voy a herir. y una prueba tan clara como que alguien desaparece para ser Paul McCartney. Te voy a El herir. chico de Me antes, ¿cómo estás se llamaba? convenciendo, Alberto, me estás Alberto, te convenciendo. voy a herir Es y que voy a la salir corriendo. evidencia y la realidad es más clara que toda la oscuridad que rodea a la supuesta muerte de Paul Pero la McCartney. leyenda también es bonito, ¿no? Te voy a herir y me voy a ir corriendo. yo voy contigo, ¿eh? Lo voy a herir, lo voy a herir. Lo difícil es encontrar a alguien que a lo mejor está mejor. Es que Bueno, resulta bueno, que no lo que era, le acabas no de era decir, tal. ya. No era tal. Tuvieron que buscar una banda canadiense, según cuentan los historiadores de todo esto, que se llama William Campbell. William Campbell. O sea, es decir, sería el supuesto sustituto de McCartney, que incluso se parecería muchísimo físicamente, y en el que después de los estudios, además lo presentan con documentación forense acreditada internacional, en el que, debido a su gran parecido, en el que incluso esa oreja de soplillo que tenía el mítico cantante de Liverpool, pues Pero- era muy parecido físicamente a William Campbell. Pertenecía a una banda de Canadá, quiero recordar, sí. Bueno, pero ¿por qué aparece ¿Habrá la algún leyenda? hueco? No lo después sé. de todo eso. ¿Alguien ha I don't know. estudiado las canciones después supuestamente de muerto de este nuevo Paul McCartney, si se diferencia con el anterior? No. O sea, las canciones son es igual, mismo tono de voz. Hay que tener en el cuenta- una mismo pasada. Hay que- Es una pasada que una persona cante igual que un tío que se muere dentro de una carrera en la que estamos hablando de que cuando eso pasó los Beatles estaban en su auge, ¿vale? El grupo más conocido del planeta. A ver. Que alguien Vaya, se movía muera, que alguien masa. se muera del grupo, ¿cuánto tiempo puedes llegar a esconder eso? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que tú encuentres una persona que sea igual que Paul McCartney En sin que algún se sitio, entere? tiene que Nadie. estar Pues enterrado. no tardaron mucho, porque entonces la banda era un movimiento de masa absoluto, y además servía para el control de masa, y no solo ellos, sino también Rolling Stone, en definitiva los Who. Fueron bandas en su momento que Bueno, eran... con Elvis Presley pasó lo mismo, Claro. ¿no? Con Estaba Elvis Orión. Presley Efectivamente. Estaba Orión. Con todos los grandes se siempre hay creó, alguna pero Elvis oscuridad que Presley lo se rodea. murió de verdad. Pero de Elvis, Paul McCartney es al pero contrario. Elvis cuando murió salió, bueno, no, ya había salido, creo. Estaba Orión, que era la misma voz que Elvis, pero Ujú. es que la misma voz. Sí. El tío se parecía físicamente. Mm. De hecho, su carrera no fue a más porque decían que estaba imitando a Elvis, y decía, pero si yo no conocía a Elvis cuando empecé. Nos vamos a desviar del tema. pero sí que es Manipulador. verdad, existía. Bueno, ¿y de Lo qué- llevaba a mi terreno. Vamos a hablar un poquito de lo que es el grupo de los Beatles en sí, porque vamos, de si está muerto o no está muerto, eso no lo vamos a descubrir. está nosotros. Sí, clarísimo. nos va a llevar Hombre, programa no, entero. de todas maneras, Peleando algo por que ha esto. salido, ha surgido, y hablaban ellos al hilo de todo ello, pero si buscáis incluso en la revista Life, creo que era del año 69, aparecía Linda McCartney junto a los dos críos que tenía, y era la foto de portada más famosa de la época, quizá, y lo dejo ahí para quitarle hierro al asunto, porque entre los fans, tú imagínate la histeria colectiva que había a la hora de ver un concierto, o máximo cuando llegaron por primera vez a España, que eso fue tremendo, ¿no? Pues la revista Life dice, oye, tenemos que ponernos mano a la obra porque el fenómeno fan se viene Pero abajo. que en la portada, ¿qué es lo que salía? Te vuelvo a repetir que en la revista Life del año 69, Sí. era en blanco y negro, quiero recordar,
y estaba Paul McCartney, o el supuesto Paul McCartney, Con su mujer, ¿no? con Y Linda McCartney, que portaba además en sus brazos al pequeño Dos McCartney, junto a, creo que Elisa Marie, y también al hijo menor, al recién casi nacido, ¿no? Bueno, ¿qué me cuentas, Juanjo? Pues nada. Que ya, ¿Nada? quedando un poquito a un lado ¿Te gusta eso? Muy buena, ¿eh? ¿Te ha dado que pensar? Muy buena. No, yo, a ver, es que al hilo de No, todo lo que me estamos alegro hablando... escuchar a gente que sabe de lo que está hablando. Y eso, cuando se habla de los Beatles, se agradece muchísimo. Había unas Pero la palabras... gente joven que nos escuche, lo mismo no sabe ni quiénes son los Beatles, creo que sí. ni toda esta leyenda. Date ¿no? cuenta que los Beatles se estudia hasta en los Sí. libros. Yo recuerdo que en los años 90, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, en Algeciras, ¿no? Yo recuerdo en los libros, en sexto, cuando llegó la primera clase de inglés, aquel libro, ya aparecían los Beatles. Sí, correcto. ¿Vale? O sea que los Beatles, Es verdad, desde que eres pequeñito, Sí, Yo en quieras mi o no, época no, las Tú no, canciones no. que te yo enseñan nací en en el otra colegio. época. ¿Qué año? En mi época y en un colegio de monjas, Oh. como que los Beatles no aparecían. Hombre, Nuria. Ni cuando estudiamos inglés. Yo estuve en un colegio de monjes y aparecía, Nuria. Ni un coro de gospel, vamos. No, Depende del colegio de monjas. Depende del colegio que fuera. que me estoy Las monjas acordando, rockeras. vosotros tenéis que saber en la portada, contraportada de Sgt. Pepper, Sargento Pimienta, ¿qué había en la contraportada de Sargento había? Pimienta? ¿Qué había? ¿No, ¿os acordáis? Son los 4, ¿no? Efectivamente, están de De colores. espalda. Sí, aparecen los 4 de espalda y eso Creo significa- recordar que Paul McCartney está de espalda demuestra que decían que era un impostor, y decían que encima de su cabeza están las palabras without you, y significa sin ti. Sí, que yo, bueno, Es que estaban Me estoy provocando. acordando ahora entonces, mismo. la Estaban leyenda, provocando. la leyenda acordando surge ahora, por ¿eh? algo, ¿no? Porque es que todas esas cositas, si te Yo pones creo a que estudiarlas, Ya tienen te un digo que significado, ¿no? hay mucha o le gente daban, que lo ha o le daban estudiado, ¿eh? bombo, o le daban bombo por tema marketing, provocaban. También, ¿por qué no? No Que vamos, ¿no? ponerlo de espalda y lo harto de la cabeza de McCartney, poner sin ti, Without ya you. es que es decir, Lo que vamos, está claro que a Lennon le pasó algo parecido y no con su muerte. Sí. Quiero decir, no porque lo suplantase a alguien, sino que también viene una persona, lo mata y todo es la oscuridad que rodea por qué lo mató, porque se sentó en el suelo. sí, después de también hay matarlo. una leyenda Todos sobre los eso, famosos ¿no? tienen una cosa que les ¿Sabéis rodea quién oscura. Dicen estaba- que llevaba un libro, El asesino Sí, de Correcto. John Lennon. ¿Y que si era los un MK niños- Ultra? Los niños... Guardián entre el centeno. guardián entre el Guardián. centeno, que yo lo he leído. Es muy bueno ese libro. Sí. Y bueno, yo lo he Me dio la leído y digo, bueno, ¿y curiosidad. qué tiene que ver este libro con que un tío mate a... Pues lo a- interpretó a Lennon? como, Porque como que el libro le- La verdad que el libro, el personaje bueno. es una Nunca se sabrá, persona... nunca se sabrá por qué. Porque eso El también es personaje una del cosa- libro del Guardián no se entre sabrá Centeno nunca. es una persona que está loca. Era tío un que- MK Ultra. Tío que vive con su madre. ¿Que era un no qué? está muy bien de la MK cabeza. Ultra se llama. me cago. MK Ultra se llama a las personas del programa de control mental que llevaba la CIA. Ah, pues Una ya persona eso con ya tampoco discapacidad. sé, pero el libro relacionado Es un proyecto que nació en la Alemania nazi y que al terminar la Segunda Guerra Mundial los nazis, a través del doctor Mengele, lo pusieron en práctica Ah, en doctor Mengele, el que le laboratorios, hacía los boquetes en la cabeza a la gente. y entre eso, otras en la cosas, época hija mía. de- Entonces ahí entraba, Nuria, efectivamente, el control MK Ultra, que llevaba 3 niveles. MK Ultra para Monarca, controlar Beta... la mente de la gente, ¿no? Sí, por eso el control de masas de todo esto. Pero hay algo muy curioso. ¿Quién era el jefe de seguridad del edificio de John Lennon? ¿Quién? Pertenece a la familia Bush. ¿Y? Y estaba dentro del servicio secreto de la CIA. Bueno, vamos. Porque a John Lennon- vamos. a Y John- los otros dos, y lo los tenían otros dos del grupo, enfiladito. Los otros ¿qué dos pasaron? a ¿Qué su pasó rollo, con a su ellos? rollo. ¿Qué? A George Harrison le Harrison entraron murió. en su casa y le apuñalaron. Y desde entonces Sí. se volvió muy obsesivo con el tema de Ah, las lo alarmas y la apuñalaron, pero no seguridad. lo mataron, No, ¿no? no, no. No, le dieron Murió- varios avisos. Murió luego de un cáncer. Le dieron varios avisos porque, de hecho, y al hilo de eso, le llegaron varias grabaciones. No sabe si eran verídicas o no. La estudiaron incluso a uno de los programas de radio de máxima audiencia de Norteamérica. No recuerdo ahora mismo cuál era la radio. Pero sé que es cierto que estuvieron estudiando esos audios, a cinta, etcétera, porque parece ser que ahí contaban la historia que estamos hablando ahora mismo nosotros. Sí. Todo el mogollón este que había con Lennon y McCartney. O sea que fue un Bueno. follón tremendo. ¿eh? ¿Y el cuarto?
¿Qué pasó con el Ringo. 4? Ringo está vivo. Ringo Ringo está ya vivo y- O sea, que y están coleando. vivos Ringo y, y McCartney. Bueno, A Ringo nadie lo intentó suplantar, ni nadie lo intentó matar. matar, ni se ha muerto. ni la- Este dijo... El tío se decía que por los años 90 se pasaba por su pizzería preferida en Londres, iba vestido de paisano, intentando disimular, se sentaba en la pizzería y se ponía ciego comiendo. Ringo es una persona, imagínate, de los cuatro, pues el que menos fama tenía. Y os cuento una pequeña anécdota. Cuando se separaron los Beatles, todos tenían sus proyectos en solitario Sí, por sí. sacar y todos hablaron con Paul McCartney, menos John Lennon, evidentemente. George Harrison y Ringo se acercaron y dijeron: Paul, espérate a que nosotros saquemos nuestro LP, Ujú. nuestro disco, Ujú. demos un poco el pelotazo, ¿no? Después de los Beatles, seré los primeros y después ya tú y John Lennon pues sacáis lo que tengáis que sacar. Ajá. Sí. Y McCartney dijo: No, no la es nariz de la la China. China. Mira, hemos utilizado la misma palabra. Hemos dicho lo mismo. Es Estamos que conectados. Estáis sincronizados, Estamos vaya conectados. tela, ¿eh? ¿Has Bueno. visto que he vuelto a coincidir con él después de tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Eh? Porque Fíjate bueno, tú, ¿cuánto ¿eh? tiempo hace que Alberto no venía por aquí? Ya bastante, ¿eh? Y además Alberto fue de los primeros músicos Verdad. que pisó este programa. Correcto. Que hace ya como 7 años, 6 o 7 años. Seis por ahí, ¿verdad? 6 años hace que Alberto fue. Cinco seguro. No, 6. Porque fue de los principios del programa que lo invité y ahí fue cuando lo conocí y le cogí tanto cariño. Bueno, vamos a aparcar un poquito ahora los Beatles. Ahora seguimos. ¿Y vamos con los Rolling Stones? Vamos, Ah, vamos a escuchar música, Sí. pero hay que decir que Juanjo actúa esta noche en el local de Sí. Alberto. Tal como salgamos de aquí dentro de un rato, Es a muy partir de importante a partir de decirlo, las 10:30, a partir de las 11. el local. A publicidad de tu local, Alberto. Mi local se llama McCartney Bar, evidentemente, y está al final de la calle Sevilla. En la- Empieza Juan Morrison, en Algeciras. número 5. no, pues nada, que si llega a ser Jim Morrison ya la flipa. de los dos. Si lo dice en inglés, puede ser. Vicente John Morrison. Claro. J. Morrison. J. Morrison, ala, y te queda, vamos, Juan totalmente Morrison, número rockero. 5. Estáis invitados a venir esta noche al concierto. La entrada son 5 euros. ¿Estáis invitados a venir? Sí, y también sí. estáis invitados a pagar por el arte y la cultura. Hombre, Es una de las Escuchar cosas a que tenemos que Juanjo. hacer. Sí, claro. es que no se 5 euritos, trabaja... pero con una cervecita. Exacto. 5 euritos con una cervecita que pone en la casa. Que no por O sea, amor nosotros al vamos arte. al cine y no nos ponen las palomitas. ¿Verdad? Nosotros vamos al teatro y no nos ponen la Coca-Cola. Vamos a Pero la si te vienes presentación de un McCartney Bar, libro y no nos ponen el libro, lo Eso tenemos es. que comprar. Di- Si te discrepo vienes a con- McCartney Bar, te ponen una cervecita. ¿Qué te Anda, parece? y encima escucha buena música. Familia, yo discrepo de los de los cines que por narices te tienes que comer sus palomitas. Bueno, Claro, eso ya no es- puede traerte las palomitas de la calle. te tienes que Perdona. Eso es comer las ilegal. palomitas. Eso es ilegal. Hace que no vea un cine 4 o 5 años, chicos, así que No sabe de imaginaros palomitas. cuánto tiempo llevo sin comer palomitas, ¿vale? Bueno, pues esta noche en el McCartney Bar decimos que el McCartney era la antigua gotera, Exacto. para los que conocen la gotera, porque sepan que al final de la calle Sevilla, allí está Juanjo Menfi, que va a hacer un conciertazo. A ver, ¿no? Hombre, allí Va a vamos a estar. hacer, va a hacer un poquito de todo, ¿no? Me ha Un dicho hoy. poquito de todo. Va a ser un mix Un desde mix los años 80, variado. años Seguro que 90. Seguro que Alberto inglés, sale a español. acompañarlo en algún Hombre, y momento. eso lo espero yo. Bueno, vamos a escuchar la guitarlele. ¿Quieres ¿Cómo es? escuchar guitarlele? El guitarlele. Sí, venga, yo conmigo. ¿Pero lo- con lo- qué lo- canción? Iba a tocar el guitarlele en la tercera canción, pero si quieres lo toco ya. Yo iba a empezar un poco con la primera época de los Beatles, en Ah, bueno, yo no 1963. te voy a Hemos cambiar. perdido el ritmo del programa. Claro, hemos perdido el ritmo. Te Yo has ya dado llevo cuenta. yo guay, lo está guay, me descontrolado. gusta que fluyamos, me gusta que fluyamos. No. Venga, vamos a seguir, vamos a ser personas responsables, por favor. Hombre, no puede- no y vamos po- a no seguir podemos- la escaleta. no podemos que cu- no tenemos, pero la vamos No, a seguir. no podemos escuchar al niño hablar sin haberlo visto nacer, ¿no? No hay, pero vamos. Entonces, en la escaleta que pone Guajo, Yo quería hablar un poquito del principio. de venga, los ve Beatles. hablando mientras él se prepara. de Él cómo- venía, de cómo él surgió venía el como nombre. Paco Umbral a hablar de su libro. Yo venía a hablar de mi libro. No, Retoma. retomo. Yo quería hablar un poquito de dónde salió el nombre de los Beatles. Ajá. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? Por ejemplo, el primer nombre, bueno, de Quarrymen, era en el año 58, 59. Fue una de las primeras bandas, o de ahí surgían los Beatles, donde... O sea, en el año 60, ¿no? Alberto, corrígeme. Sí, no te preocupes, tú hablas tranquilo. Empiezan los Beatles, donde ¿Y se reúnen ellos cuatro? ¿Se conocían o algo? se conocían del instituto, Ah, vale. del colegio, ¿vale?
Entonces, la primera banda que lleva el nombre de los Beatles, parte de los Quarrymen, en el que el nombre Beatles surge de una mezcla de una palabras, admiración que tenía, no es una admiración que le tenían por John Lennon, y a ver si lo digo bien, mira, se llamaba el bajista entonces Stuart Sutcliffe. ¿Ahora qué? Tucle. Escocés. Murió con 22 años. Con 22 años. También. Murió con 22 años porque le dieron una paliza el año antes. Los Silver Beatles se bajaban iban a coger la furgo para un bolo, un concierto, y llegaron los que no tuvieron que llegar, y una pelea y patadas en la cabeza, y al año este chaval murió de un derrame cerebral provocado por esas patadas y esas. No veas. Era un mal bajista. Pero decía Paul McCartney, mejor tener un músico malo que no tenerlo, ¿no? Y, Jolín, pero... Hombre, pero para que le dieran una paliza. no, hombre, tampoco no sería, tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo no quería, no No quería tiene- hacer tampoco que le- broma. no tiene nada que creo ver con le esto. diera la paliza No por tiene- los no tiene nada barbajistas que que ver. era. No, vale, No. vale. No, hombre, eso viene aparte. Ah, es vale, es vale. una anécdota. Ah, vale. Conspiranoico. La paliza no es una anécdota, la paliza es una putada. No nos vamos a reír. No, Vamos vea, en pero serio. ya empezó con mal pie. Ya empezó con mal pie. Ya con 22 años se cargan al muchacho. Sí, entonces... Y otra vez un bajista, ¿sabes? ¿Qué? Y otra vez un bajista. otra- Porque- Ah, pero no, que yo No. estaba hablando de la desaparición de Paul McCartney. Otro bajista. El caso es, bueno, Stuart y Lennon eran muy fan de los Crickets, los grillos, Sí. de Buddy Holly, que era su cantante. Entonces, Qué bueno eran, ¿eh? debido a Que esta... vean lo buenísima que era la música de antes, ¿eh, Sí. guapo? ¿Te das cuenta? Ahora está el requesón, Nuria. El Que requesón. ahora con el reggaetón y con estas tonterías, de verdad. Pero es que esas son Arrímate. músicas, son unos clásicos, eso... Ah, que sí. Eso no va, no, Es verdad, no va, eso no no- va a Eso- caducar, eso ya eso no no. tiene fecha de caducidad. Eso Amarse perdió. la vida. Esto, Eso ya perdió. estos músicos y estos compositores. Bueno, Aunque te dejo todo que lleva ahí, siga. pero- Te dejo que claro. siga. Pues lo que te decía, Stuart era no solamente bajista, era pianista también, era pintor. Además, siempre ha sido reconocido como pintor. Pues de esa admiración que tenía por los grillos, surgió el nombre de los Beatles, los escarabajos, ¿no? De esa admiración que tenía. Stuart fue considerado el Beatle perdido, ¿no? Porque realmente se perdió. Ah, como el apóstol perdido, que Pues, también es otra leyenda, claro, pues el Beatle perdido. El Beatle ¿no? perdido. Ah, mira. Luego, cuando... Venid y comed todos de él. ¿Dónde está el apóstol perdido? Por lo mismo el Beatle. Igual, Nuria, parece que en todas las épocas se repite la historia, Se ¿no? repite, eso es como un bucle y vuelve todo a lo mismo. La vida, que vive la vida. Total, los Beatles empiezan, ya Stuart muere y los Beatles empiezan como Beatles y actuaban, pues esto lo sabe todo el mundo, en un club que se llama The Cavern, la caverna, allí hacían sus actuaciones. El Liverpool, ¿no? En Liverpool, y allí fue donde los conoce Brian Epstein, que fue su manager, representante hasta... No vea el pelotazo que dio el manager. No veas a Brian, era un hombre de negocio. El y- ojo que tuvo Totalmente. el Brian, que dijo, Totalmente. esto, vamos. Totalmente. Además, Brian fue quien... Mira, una anécdota muy curiosa de los Beatles, esto lo vi en un documental, llega un grupo, no recuerdo el nombre ahora, y se encuentra una cola impresionante en The Cavern fuera, y además con tienda de campaña. Ostras. Y llegan ellos que iban a tocar y se saca pecho, no veas cómo tenemos esto hoy. Y le dice al portero, dice, no veas cómo tenemos hoy el público. Dice, no, esto no es para vosotros. Dice, Ah, ¿no? entonces, dice, no, es para mañana para los Beatles. ¿Sabes? Se quedan con la cara. Para mañana los Beatles. No eran conocidos, simplemente ya los conocían Pero en que The hacían una Cavern. música distinta a la que se hacía en ese momento, ¿o qué? Ellos ¿Por hacían- qué fue esa revolución? Es que no lo sé porque ellos hacían, que si no que me corrija Alberto, ellos hacían versiones de rock and roll. Por eso, que tampoco es que hicieran ¿Cierto o nada, no? Fíjate. nada Versiones de rock and roll. extraordinario. Por ejemplo, Elvis cambió el mundo de la música, ¿no? Fue un antes y un después. Y muchos compositores son un antes y un después. Pero los Beatles en realidad Hacían versiones de rock and roll. hacían versiones. Que Hacían tam- versiones de Chuck Berry, Correcto. de Bob Dylan. Pero, les encantaba. entonces, Su ¿por grupo qué? preferido para John Lennon y Paul McCartney era Bob Dylan. Se pasaban los días escuchando a Bob. Pero ¿por qué esa revolución, los Beatles, la gente haciendo cola para verlo, cuando lo que estaban cantando era de grupos que ya eran conocidos? Es Fue una cosa mezcla de extraña. muchas cosas. Era la imagen rebelde.
ellos antes de convertirse en una gran banda que moviese a tanta gente, ellos habían luchado mucho, ellos se habían ido a Hamburgo, donde actuaban en un local y hacían 15 horas todos los días de conciertos, todas las noches. 15 horas. O sea, hacían muchas horas al día, Madre horas al día, También a lo todos mejor- los días. y El marketing también que Claro, le muchísimo. rodea, que el manager Sí, controlaría también, creo yo El que... manager se encargó de... El manager de- vino después, el manager, todo eso vino después, cuando volvieron de Hamburgo y empezaron a dar conciertos, fue cuando Brian Epstein fue cuando se fijó ya en ellos, ¿no? Pero ellos ya tenían una imagen, que venían con las botas, venían rockabilly, con su peinado a los rockabilly, con su bota que le pusieron de moda. Y, como tú dices, muchas versiones de Chuck Berry, de Bob Dylan más cañeras. Te puedo decir una cosa, era ahora mismo una mezcla entre David Kroll, el que fuera batería de Nirvana, Sí. y de Foo Fighters luego, y Joe Perry de Aerosmith, míralo. Sí, sí, sí. Igualito. Vamos, Igualito, yo ¿eh? no le hubiera puesto nombre a los músicos, pero Igualito. es No solo te exactamente. Rafa, pero Ahora sí con las gafas, con el pelo, los auriculares, claro, el jersey Me de quita mi rayas a los grunge, ¿eh? Me gusta. A mí Tiene más. que Alberto es especial. Alberto es muy Sí, hombre. especial. Y su Nuria. imagen es especial. Te traes es como unos dice, cracks aquí que no veas. Dice, ¿quién encuentra un McCartney igual que McCartney, que cante igual que McCartney? ¿Quién encuentra un Alberto Beltrán que sea como Alberto Beltrán y que cante William como Alberto Campbell. Beltrán? Difícil. Y que cante como McCartney, era Alberto Beltrán. Eso ya es difícil. Bueno, yo Alberto tengo- Beltrán que cante como McCartney. Yo tengo un colega en Madrid que se parece un montón a él, Sí. pero un montón. A Eso ver es si ha porque tiene sido el pelo él que largo, la eso es sabe. porque tiene el pelo largo y tiene Una bigotito, coincidencia. ¿vale? Una coincidencia. No. ¿No? O sea, yo te enseño una foto y no era exacto, pero el tío, yo vi una foto cuando lo conocí en Facebook, digo, coño, ¿qué hace Alberto ahí? ¿Eh? Presenta Qué bueno. esta canción que había tocado un temazo y ¿Cuál ahora es? sí, sigue después. Tengo ganas de cantar y como no cante ya. Venga, se pues me dila tú, viene Que la ya mano. tiene el mono, ya Alberto tiene el mono. Exacto, Oh, tengo el yeah. bonito ya. Esta canción Sí, del 63, sí. When I Saw Her Standing There, Oh my Dale, God. caña. ¿ok? Digamos que de los primeros hits de los Beatles, de como estás hablando de la primera época, de cómo se formaron los Beatles, con The Quarrymen. Cuando y Brian de dónde salió Epstein el ya nombre. les puso chaqueta y corte de pelo. 1, 2, 3, 4. Well, she was just 17. Well, you know what I mean. Not the way she looked was way beyond compare. She'll never dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long I fell in love with her. I could dance with another. Oh, when I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room, and I held her hand in my ear. Oh, we danced through the night. Oh, we held each other tight. Not before too long, I fell in love with her. She'll never dance with another. Woo! When I saw her standing there. Wow! Well, my heart went boom when I crossed that room, and I held her hand in my ear. Oh, we danced through the night. Oh, we held each other tight. Not before too long, I fell in love with her. She'll never dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Oh, since I saw her standing there. Oh, since I saw her standing there.
espectacular, Guau, qué energía, espectacular, qué energía. espectacular, por favor. Qué enchufe. La suerte que tenemos aquí en este programa de traer pedazos de artistas y tener un concierto para nosotros y para todos ustedes, ¿eh? Que esto cuesta dinero, por favor. No veas, y así eran los Beatles en los principios. Así, ¿Seguimos con ellos? seguimos con ellos. ¿no? ¿Metemos un poquito de publicidad y descansamos? Lo que usted mande. Vamos a meter un poquito de publicidad que Sí. se nos ha olvidado, se nos ha ido la pista. Yo es que ni me acordaba. Ni yo. Unos minutitos, pero que seguimos con Juanjo y con Alberto. Y con Vicente, por supuesto. Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Residencia de mayores La Bahía en Palmones. Grandes profesionales al servicio de nuestros ancianos con entera dedicación. Ambiente familiar y agradable. Visítenos sin compromiso. Teléfonos 956 67 84 27 y 956 67 60 17. Residencia de mayores La Bahía en Palmones. Bar La Esquina, tu nuevo bar de tapas en la Plaza Alta de Algeciras con nueva dirección, te espera para degustar sus exquisitas tapas y la gran variedad de pescaditos fritos. Tu lugar de encuentro, Bar La Esquina. La Esquina, en la Plaza Alta de Algeciras. Visítanos, seguro que vuelves. Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Canal San Roque Radio. A una orilla llega hasta tu hogar. Con Nuria Ruiz siempre disfrutarás. Radio San Roque no tiene final. Buenos artistas siempre escucharán. Bueno. Esa le gusta a Nuria. Seguimos, sí, la de submarino. Yo la he traído por ella, ¿eh? Sí, me encanta lo del submarino. Algunas más también, pero esa entre otras. ¿Sabéis que el batería de los Beatles... Aquí nos hemos colocado los dos. Tú nos has visto, aquí estamos los dos colocados para escucharte, Juanjo. ¿Ah, sí? El batería de los ¿sí? Beatles es el que canta esta canción, Ringo Starr. Sí, pero ¿sabéis que el batería original de los Beatles, cuando llega Brian Epstein, no era Ringo? Era Pete Best, lo sabéis, lo sabes, ¿no? Pete Best lo echó Brian Epstein porque no le gustaba, ¿no? Pero hacía era malo el chaval. o algo. Caporreaba. a los Seguramente tocaría con las baquetas al revés o algo. Bueno, lo echaron antes de que le pegaran una paliza al pobre. Lo echaron, escucha esto, lo echaron y entró Ringo y el público, los fans decían, wow, no vean, no querían. Esto que es Ringo, ¿quién coño es Ringo? ¿Qué hace ese tío, ese Ringo ahí? Pancarta que decían, Pete siempre, Ringo fuera, Ringo nunca, ¿no? Sí. ¿Qué ves? Que fue una locura. Un boicot al batería. Totalmente. Es que fue una locura lo de los Beatles, vamos, ya con fueron pancarta y todo, porque echaron un batería, que el batería el que menos Eran más malos del mundo le entero. hace caso a la gente en un grupo.
fíjate. Normalmente, siempre el Uno vocalista, por el uno. bajo, pero el batería. Encima era feillo, le llamaban el patito feo, era el patito feo de los Beatles, ¿sabes? Hubo una historia con eso, el pobre tío se la comió con patatas fritas. El pobre, la autoestima la tenía que tener bajísima. Imagínate, Entre, de los cuatro, entre que nadie era lo quería. y el más. batería, ¿no? El batería, ¿no? El Como- batería, feo y nadie lo quería. Que con el pobre. tiempo se dio uno Lo cuenta dejaron de lo vivo. importante que era Ringo Starr en los Beatles. No hubiese sonado igual con otro batería. Sí, ¿no? Vamos, Ringo Starr después te pone a escuchar sus baterías y el tío... Ahí lleva razón, porque muchas Sí. bandas, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo Genesis con Tony Banks, Mike Rutherford, mismo Phil Collins, tuvo una época anterior, pero en la época de los 80, es curioso, pero él fue, si quitas a Phil Collins, el sonido Genesis sigue igual, porque Mike Rutherford y Tony Banks era verdaderamente el alma de Genesis, o sea, que no pueden sustituir el cantante que suena exactamente. Bueno, Genesis ¿no? había otro vocalista, ¿no? Sí, Aparte bueno, de Phil estaba Collins. Peter Gabriel en su Peter primera, Gabriel. en su Además, primera Peter época. Gabriel nació el mismo día que yo, el 13 de febrero. Muy bueno Peter Gabriel. Uf, a mí me encanta Peter Gabriel. El moderno del sonido y de la imagen. Sí, señor. El 13 de febrero, fíjate. Sí, señor. Bueno, venga, te dejamos seguir igual. No, a mí me gusta escuchar, ¿no? A mí también aprendo mucho. Pues... Entró Ringo. Bueno, Entró entró Ringo. Sabéis que los Beatles hicieron varias películas, pero como Elvis, ¿no? Elvis hizo películas en plan... Pues la película de los Beatles tampoco era gran cosa, ¿no? Todas de Las universidades, cosas como son. de las niñas, yo he visto algunas. ¿Sabéis que los Beatles vinieron a España? Sí. Una sola vez que vinieron. Ellos vinieron a tocar a España y fue en el 80 y... El 1 de julio del 83. ¿El 83 fue, Sí. Alberto? Perdona, El 1 de julio del 83. ¿qué pasa? Vinieron a España en el 83. No, fue. los No, Beatles. antes. Ay, En los perdona, los 60. Beatles, el 83 digo yo. En Cállate los la 60, boca, en ¿no? los 60. Claro, digo que en los 83 Beatles ya que ¿Qué estaba estoy yo ya... pensando yo? Tranquilo, que ¿En no qué se te ha estoy oído. pensando? Espérate porque lo tengo hasta apuntado. Apúntalo. Espérate. Antes de que yo naciera. Creo que vinieron en el 63. En el 65. 65. Claro, 3 años ¿Vale? antes de que yo naciera. Vinieron en un vuelo de Air France. Oh my Air God. France. Hacía yo antes. Ujú. Y llegaron... ¿Tú naciste antes de que llegaran? Yo en el 82. No, Ah, no. vale. No, estaba con naranjito. Era Él con- no estaba ni ideado, No estaba ni en pensamiento. Ni pensado estaba. Ni pensaba. Ni mi madre Pues- sabía que no pensaba en esas cosas todavía. Pues en las criadillas del pensamiento. los Beatles vinieron a España, que entonces los trajo el promotor Paco Bermúdez. Además que fue el valiente que lo trajo, nunca mejor dicho en aquella época, porque bueno, estaba el régimen, estaba la cosa chunga para la Ya música, ves, y fue muchas un mujeres iban. atrevimiento bien gordo. Hay una canción en español, ¿no? De ellos, ¿no? Hay varias. Bésame. Bésame, exactamente. Sí, por eso lo desconozco yo, cómo Mm. cantan, cómo decía. Era así la canción, era Bésame. La All canción de My Bésame Loving creo que mucho. estaba por ahí también. Bésame mucho en español. Y además hay fotografías de la época con el cordobés, que en aquella época, Ya en ves. esa fecha, Sí, decían en aquella fecha el cordobés era lo le más. hacían bueno, cuando llegaron era una de las cosas que salieron cabreados por hacer unas preguntas súper absurdas. Verás. Como por ejemplo, ¿tú sabes quién es el cordobés? Y dice, claro, ¿y eso? ¿Y por qué ¿El vas a cordobés saber quién el cordobés, no? De hecho, el cordobés lo llamaron para que viniera a fotografiarse con ellos. Que si Ringo llamó a no sé qué, se lió la cosa, vino el cordobés, al final no estaban. Fue una movida de que vinieron los Beatles. Los Beatles vinieron ya te digo, el día 1, que llegaron aquí a España, a Baraja, y se alojaron en el hotel, en el Meliá Fénix, ¿vale? Y ellos querían ver una bodega jerezana. Entonces les recrearon una bodega con bailadora, con todo el rollo allí. Y hay una anécdota muy curiosa de aquello, que firmaron, esto lo he visto yo en un documental, firmaron las botas de la bodega, era de Williams & Humbert, firmaron las botas y claro, se recogió todo el material cuando se fueron. Ah, por cierto, no he dicho, voy saltándome escalones. No, pero va bien, va bien. Es que hay un dato importante que me hace ilusión. ¿Cuál? ¿Sabes quién presentó aquel ¿Evento? evento, aquel concierto? Íñigo. ¿Quién? No. Torre Bruno. ¡Ay, Torre Bruno, por favor! Me gustaría Torre Bruno presentando a los Beatles. Además voy a buscar el audio ahora en el móvil porque voy a No, intentar no te va a dar buscarlo tiempo. Sigue hablando porque y no lo te voy va a a, dar tiempo. lo voy a poner cuando lo presenta. ¡Ay, Torre Bruno! Torre Mira Bruno qué presentó a gracioso. los Beatles en el escenario. Y total, que recrearon esa bodega y claro, toda esa bota, todo ese montaje fue al trastero de la bodega, ¿no? Claro. En el año 83, por eso he dicho el 83,
En el año 83 dicen que llega a la bodega, la foto estaba ya arrumbada en la bodega, y llega un tío, un coleccionista, que las ve y se las lleva, ¿no? Parece ser que no, que hay otra historia de cuenta, que dos componentes del Club Cocodrilo, que es un grupo que versionaba a los Beatles, llegaron a la bodega Y vieron las botas firmadas por y ellos. rebuscaron, fueron a conciencia, y encontraron dos tapas con la firma de Ringo y de Paul McCartney. La de Harrison y Lennon, entonces perdieron. Ahora la historia y la movida es que tú vas ahora allí a la bodega y al museo y te encuentras 4 botas La bodega que era de ¿no? Williams and Humbert, de Jerez, ¿no? y te encuentras 4 botas firmadas por los Beatles. Ujú. Pero yo te enseño una foto ahora mismo que no son auténticas. Hay dos que son falsas, ¿no? Yo creo que las 4. ¿Tú crees que Sí, son las- porque es Ajá. que si 2 se las llevaron estos Ah, bueno, claro, chavales, se lo Y las otras dos dos desaparecieron. estaban perdidas. Aparte, yo este documental lo vi y eran botas grandes. Ujú. Y lo que tienen allí son la bota, la media bota, ¿no? Y aparte, si ves la firma, porque hay una foto, y además que mientras te lo cuento, te la voy a enseñar. Es curioso, Nuria, pero ¿en cuáles son las que tú piensas que son las que no son reales, las falsas? Las que están Mira, ahora puestas. mira. Bueno, enséñasela a Nuria, Mira, ella también que... mira la firma de John Lennon, que lo vais a ver. La cuenca de la J es un trazo irregular, Ajá. ¿vale? Y el trazo que firma Lennon abajo de su apellido Sí. es un poco, un poquito curvo, ¿no? Ujú. Y lo que tienen expuesto ellos es Que no tiene nada que ver esa firma con lo que aparece. esto, que aparte de esas botas no tiene pinta de ser la misma bota. Y la firma de, perdona que Va a ver qué vosotros pensáis, yo creo que tampoco. ¿eh? la firma de Lennon no es la misma. Hombre, está clarísimo. Hombre, no tiene Hombre, nada que que ver. no es la vamos. misma. Eso está Mira, claro. Vicente. Que eso no Entonces, tiene nada que pues ver. esto que habéis visto está expuesto en el museo con toda la cara dura del mundo, pues yo digo que es toda la cara dura del mundo. ¿Sabes? Es decir, O sea, primero lo si quitan me del estás medio y escuchando, después lo siento un montón, pero ¿Te está con, gusta con toda la que cara te dura. gustan las conspiraciones? Los Es que vamos. que tocaban, permíteme que salte Dale, caña. en el mismo tema con el que has empezado, que vinieron a tocar a las ventas, y es que los Beatles fueron Correcto, la la primera banda que tuvieron que empezar a tocar en estadios de fútbol porque la gente no cabía en los sitios donde ellos iban a tocar. Ya, Entonces se quedaba ¿ves? mucha gente fuera, se formaban muchas colas de gente en la calle y llegaban a interrumpir el tráfico y a causar molestias en lo que es parte de la sociedad. Tuvieron que ampliar este tipo de zonas donde tocaran los Beatles y tocaban en estadios de fútbol, de béisbol, por ejemplo, Claro, en América. el sitio es Y grande, no ¿no? podían sonar bien porque los altavoces que utilizaban en aquella época para decir el jugador número 6 salta al terreno de juego eran Claro. pequeños Claro, no eran megáfonos, altavoces eran para- megáfonos. claro. Pues ellos sonaban por los megáfonos. ¿Qué pasa? Que con 40.000, Era un 50.000, griterío 60.000 impresionante. personas, los Beatles no se escuchaban en absoluto. Nada más que escuchaban griterío. De Nada hecho, más que escuchaban eso durante todo el concierto y dejaron de dar conciertos. sí. Ujú. De hecho, Dejaron de dar conciertos. Tuvieron 3 años y pico sin dar un concierto hasta que se subieron en el roof, ¿vale? Hicieron Ujú. el concierto del roof en el tejado, Ujú. encima de los estudios de Abbey Road. De Abbey Road. Road. Hicieron De el Get último Back, ¿no? concierto. Tocaron Get Back Exacto. y nada, ¿no? Y llevaban ya varios años sin hacer un Ujú. concierto en directo, solamente grababan discos Ujú. y los vendían al mundo. ¿Te acuerdas de Wall Street Half of Nine de U2, ¿no? Que hicieron también algo parecido. Sí. En memoria también de, pues, digamos, rindiendo homenaje a A lo- Beatles, ¿no? Bueno, ellos hacían versiones, pero llega un momento en que alguien le compone letra porque ya hacen Paul. canciones. Es Eso era un Paul pique el- creativo entre McCartney y Lennon. y ellos hacían las letras, Sí, ¿no? sí, Y era un sí. pique entre ellos a ver quién Sí. hacía el del submarino, por ejemplo, quién de Es quién. de ellos, es de ellos. Es de John y Paul, pero la canta Ringo Starr. Ah, la canta Ringo. Sí. Esta voz que escuchamos es de Ringo. Que le dejaron, a ver, ya lo había hecho en discos anteriores y había cantado algunos temas dentro El de- pobre de- era feo, pero mira, lo dejaban cantar. Pero era muy simpático. era muy Pero era muy simpático. Y los fans no le pegaron. Y los fans- Y cantaba muy bien. De hecho, hace poco estuvo en el norte de España y llena, es un Beatle. Claro. Tiene sus propias canciones y tal. Él tiene varios discos. A mí me gusta uno que se llama Photograph. No, que no tiene varios escuchaba singles. Ringo Starr. Sí, lo Dos vi. singles creo que tiene Bueno, de ¿y Photograph. por qué se separaron los Beatles? Los Beatles se separaron básicamente lo que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque
llega John Lennon, se echa a su novia ¿A Yoko Ono? Yoko Ono, que precisamente fue Paul McCartney quien incitó a que fuera a una galería de arte a conocerla. O sea, y que se le hizo volvió- de Celestino, y se le el volvió- McCartney hizo de y Celestino, se le ¿no? volvió en su contra, ¿no? Ah, Se casaron en Gibraltar, eso sí lo Sí. sabía. sí. Y además fue una visita relámpago. Mm. Llegaron a las 8:30, a las 9 la ceremonia, a las 9:15 habían terminado y avión de vuelta. Bien. ya. Se acabó. ¿Y para qué vinieron entonces a casarse aquí? Porque no podía casarse A ni por en tabaco. Reino Unido ni en América. Ah, que no podía. ¿Por qué? Porque John Lennon tenía problemas con la entrada y salida de varios países. Ah, Rollo política y movidas de los estados. Y bueno, de- la de leyenda Peace and cuenta Love, que claro. vinieron a por un queso de bola, carne con bi y algunos cartones de Se tabaco. llevaban tabaco. Al Morrison. Esa es la leyenda. Ahí La fue. realidad es que Lennon no podía salir. Ahí fue donde inauguraron los Morrison, ¿no? Pero vamos, que se separaron, ¿no? Y yo sé que él va a tirar por lo de Yoko Ono y tal, y realmente una banda no se separa porque No, una no, chica no. entre en una banda. Había Y hostilidad, había una hostilidad ahí. intereses económicos y sobre todo las participaciones como socios en la banda Correcto. no eran igualitarias, ¿no? Y había un tira y afloja con el tema de yo tengo más que tú, yo tengo que tener más que tú, yo tengo menos, y Pues qué pena, ¿no? se armó la Con grande, lo que eran, armó que la se grande. pelearan Se por pelea- dinero. Y se sí pelearon quiso alguien mucho. hablar de que, y volvemos otra vez al tema inicial, que no era Paul sino William Campbell, y no dejaban que se llevase toda la herencia del dineral, ¿no? Incluso de derechos de autor, ¿no? O sea, tú estás ahora mismo dando una hipótesis. O que No, es que no te he escuchado. No, que digo yo. que una pasaron cosa, muchas Porque cosas, pasaron muchas- tantas cosas pasaron que luego muchas empieza a cosas. unir. Es que Brian verdad, Epstein te se pone- muere, te pones a pensar ahí. Brian Epstein se muere y deja todo el rollo contable de papeles, de dinero, muy a manos de... No sé, pero fue es un cierto tío lo que de Paul decía. McCartney, fue un tío de Paul McCartney, un tío de la novia de Paul McCartney quien se encargó desde el momento en el que muere Brian Epstein de encargarse de todos los temas de los papeles, porque los Beatles hasta O sea aquel que- entonces lo dejaban todo en manos de sus representantes. Pero de tanta- no tenían ni idea de lo que cuánto Tanta dinero se movía. leyenda, tanto Dios, está la gente loca con ellos, y resulta que se pelean por una cosa tan rastrera, se puede Eran decir, como jóvenes, por dinero. Eran jóvenes y llevaban, O sea que- llevaban 7, 8, 9 años juntos. Mm. Pues Paul poco McCartney es. y John Lennon Para llevaban- ser amigo, poco es. Si son amigos para toda la vida, ¿no? Estas cosas pasan en las mejores bandas. Bueno, ahí tienes que. Bueno, grandes leyendas como Michael Jackson que todavía estaban lidiando con la batalla de la herencia, ¿no? Ya, ve, cuando hay No, dinero hay que de por medio. Cuando hay ¿no? tanto dinero y hay Bueno, tanta- Michael Jackson le compró todos los derechos y Correcto. fue Paul McCartney quien se lo recomendó. Curiosísima la historia esa, es cierto. ¿eh? Bueno, otro, Dice, deberías Está de montar una relacionada, ¿eh? biográfica, otro Michael. día hablaremos de Michael Jackson, que también Otro día sí. hay leyenda ahí, tela marinera. De ¿no? los grandes siempre habrá leyenda. De la El- gente que ha movido muchas cosas en el mundo, muchos sentimientos, muchas masas. Sí. Siempre habrá algo malo que lo Bueno, hay leyenda hasta de Hitler. Bueno, Hay de todo. Imagínate. ¿tú sabes quién te puede hablar mucho de Michael Jackson? Nuestro director de esa casa, que es Diony Castilla. Sí, ¿no? Te puedes sentar un día y te puede contar muchísimas cosas. Lo Ya invitaremos, no sé lo de los invitaremos. Eso, chico, que no quiero que termine el Nos programa. quedan pocos Eso es. minutos y Hago un- queremos escucharte. Hago un inciso y digo, hemos hablado de Ringo, hemos hablado de John, hemos hablado de Paul, y hay que hablar un poquito de George Harrison, Que que escribió- era uno de los mejores de los Beatles, vamos, que era el alma, era el espíritu, Era un- ¿vale? Los otros serían muy creativos, tocarían de puta madre, pero George Harrison es la parte espiritual de los Beatles y habría mucho de lo que hablar. While My Guitar Gentle Whips es una canción que tengo preparada con el guitarlele. ¿Vas Espero a, que antes vas de a irme- tocarla? Ujú. ¿La va a tocar ya? La va a tocar ya. Cuando Porque ustedes nos me vamos a digáis, ir. porque digo, si se va a acabar el tiempo no me gustaría Venga, irme sin mientras te tocar prepara, le George dejo a Guajo Harrison, que ¿vale? siga Porque eso contándome es algo. una parte importante de Vamos. los puzzles de los Beatles. Entrando Pedazo de con George canción. Harrison compuso Something. Sí. Something, según Frank Sinatra, es la mejor canción del amor del siglo XX, ¿cierto, Sí. no, Alberto? Bueno, una de ellas. Está Eso ha dicho Frank Sinatra. Frank Sinatra la cataloga como la mejor canción de amor del siglo XX. Que, de hecho, no me he acordado de echarla. Tampoco nos da tiempo. No, es que no nos da, es que en una hora hay Es que son tantas cosas. tantísimas cosas de los Beatles. Claro, que es Imposible. imposible, pero bueno, todo lo que queda en el tintero lo podéis buscar por ahí, y si no, a Guajo Memphis se lo preguntáis en el Facebook
Juanjo Menfi, además. Y ahí estoy yo. Y además veis sus vídeos, sus discos acoplados. Y hoy viernes por la noche en el McCartney Bar con Alberto Que Beltrán. me hace mucha ilusión. Pues sí, pedazo de conciertazo por 5 euritos, por favor. Y cerveza. Y cerveza, cerramos hasta la semana que viene, Vicente. Gracias Gracias por a ti. estar con Un nosotros besote, hoy. guapa. Me ha encantado estar contigo de nuevo. También, guapa. Y a ustedes, no olvidaros de nosotros que la semana que viene estamos aquí fijos, con más cositas y con mucho arte. Hasta la semana que viene. I look at the old, see the lover that's sleeping, while my guitar until we. I look at the floor and I see it needs sweeping, while my guitar until weeps. I don't know how, nobody told you how to unfold your love. I don't know why someone control you. They both sold you. And I'm sitting here doing nothing but Asian, while my guitar gentle weeps. A una orilla llega hasta tu hogar. Con Nuria Ruiz siempre disfrutarás. Radio San Roque no tiene final. Buenos artistas siempre escucharán.